Alma mía, bendice a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que salva y es el que rescata del hoyo tu vida. Misericordioso y clemente Jehová nuestro Hacedor, lento para la ira y grande en misericordia. Él fundó la tierra y sus cimientos no se moverán nunca jamás. Misericordioso y clemente Jehová, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios y estás por encima de todos los dioses. Tú escuchas mi oración y está atento a mi voz. Solo a ti te pido, solo a ti te ruego, solo tú eres Dios. Misericordioso y clemente Jehová nuestro Hacedor, lento para la ira y grande en misericordia. Él fundó la tierra y sus cimientos no se moverán nunca jamás. Misericordioso y clemente Jehová. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios y estás por encima de todos los dioses. Tú escuchas mi oración y está atento a mi voz. Solo a ti te pido, solo a ti te ruego, solo tú eres Dios. Misericordioso y clemente Jehová nuestro Hacedor, lento para la ira y grande en misericordia. Él fundó la tierra y sus cimientos no se moverán nunca jamás. Misericordioso y clemente Jehová. Misericordioso y clemente Jehová nuestro Hacedor, lento para la ira y grande en misericordia. Él fundó la tierra y sus cimientos no se moverán nunca jamás. Misericordioso y clemente Jehová. Vamos a hablar bajo el tema advertencia sobre los mutiladores del cuerpo de Cristo. El enemigo del cuerpo de Cristo y de los ministerios siempre ha escogido personas importantes dentro de la iglesia, personas con dotes de líderes para atacar. Por eso la guerra es permanente contra el enemigo, ya que él no duerme. Nosotros tenemos la desventaja de que dormimos, y mientras nosotros estamos durmiendo, el enemigo está maquinando
en relación a cuál va a ser la agenda que Él va a tener para cuando nos levantemos, y aún en el sueño nos ministra, y muchas veces cuando nos acostamos también nos perturba con ministraciones que al otro día las ponemos en práctica y no nos damos cuenta, pero la palabra del Señor nos dice que Dios es un Dios que no conoce el cansancio y que su conocimiento no hay quien lo alcance. Y yo sé que Él tiene ángeles que siempre batallan a nuestro favor, y por eso solamente la palabra nos dice: resiste al diablo y de vosotros huirá. Porque Dios nos ha puesto como más que vencedores, nos ha equipado de poder, de autoridad. Y a pesar de que la iglesia cristiana vive en ignorante de los movimientos sutiles del enemigo, tanto fuera como dentro de la iglesia, a pesar de las constantes advertencias del mismo Jesús también en relación a ignorar las maquinaciones del enemigo, muchas veces como que nos descuidamos y caemos en la trampa, consciente o inconscientemente, porque el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 verso 11, y este es un texto que ustedes deben saber solo de memoria, porque es parte de nuestras armas, de las armas que Dios nos ha dado, la Biblia completa, para que Satanás no gane ventaja, no ignore sus maquinaciones. Un enemigo tan peligroso como el que tenemos maquina 24 horas al día, usted no lo puede ignorar. No importa lo que le digan por ahí, que como le dijo una persona a otra que le había hecho Satanás para hacer guerra contra él. Entonces, la palabra nos advierte que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios: se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre, y vosotros estáis envanecidos en vez de estar entristecidos, en vez de avergonzarse de lo que está ocurriendo. Entonces, advertimos en relación a los cristianos carnales, cristianos que todavía el enemigo puede venir y con derecho legal ministrar a sus vidas y asociarse con ellos y ellos con él. Entonces, nosotros siempre vamos a estar trayendo mensajes de advertencia, porque si Dios nos lo informa a nosotros, lo que Dios nos dice, nosotros se lo traspasamos a la iglesia, porque somos un cuerpo y la palabra dice que tenemos que cuidarnos los unos a los otros y que tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 2, algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Las doctrinas que traen los demonios son doctrinas de demonio. Doctrinas de demonio. Y de un demonio, ¿qué puede salir? Pero claro, ¿cómo usted sabe que es una doctrina de demonio? Por eso los espíritus, tenemos que pedir, anhelar al Señor ese espíritu de discernimiento, de buscar en la palabra antes, porque hay personas, como le digo, que se levantan en su contra y le dicen: mira, vete de aquí, tu tiempo terminó aquí, o se van para otras iglesias y comienzan a llamar entonces a los otros. Vuelvo y les repito, si Dios te trajo aquí, deja que Dios te mueva. Si Dios no te mueve, porque cuando Él te mueve con propósito. Pero cuando es Satanás que te mueve para destruirte, para anular tu ministerio, para que el proyecto de Dios no se cumpla. Así es que siempre tenemos que tener los oídos bien afilados, los ojos espirituales bien abiertos. Por eso somos Ministerio Águila, porque las águilas ven a una distancia enorme. Entonces tenemos que tener sumo cuidado como con las estrategias
del enemigo. Quiero que nos vayamos al libro de Mateo capítulo 13. Dice, y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. El mar de Galilea, el área de Capernaum, era uno de los lugares donde Jesús más recurría a predicar, a ministrar a las multitudes. Y dice que grandes multitudes se juntaron a él, y entrando él en una barca se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas, parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador en la palabra, aquí es el Señor Jesucristo, y el sembrador es la semilla de la palabra. Por eso, como la palabra es una semilla, cuando nosotros predicamos o queremos ministrarle a alguien o hablarle del evangelio, sencillamente no tenemos por qué tener ningún tipo de temor, sino rociar la palabra. La palabra de Dios se parece a la semilla de zanahoria y la semilla de tomate, que no se siembran regando, abriendo surco, sino se lanzan así en el terreno y luego ellas nacen solas, sin necesidad, sin ningún tipo de intervención. Entonces aquí dice que el Señor salió a sembrar, y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Cuando usted lanza una semilla, usted no sabe a dónde quién va a caer. Esa es la importancia de siempre estar listo para sembrar. Y vinieron, dice, las aves y la comieron. Las aves, en este caso, es un símbolo de los demonios. La palabra que usted recibe, esa palabra de aprender, meditar y aplicar la palabra y amarla, el enemigo no quiere que usted aprenda eso. Por eso, esa semilla que usted está recibiendo constantemente, las aves, los demonios tratan de robarla y le bloquean la mente y le perturban la mente y le cierran la mente. Recuerde que la batalla del cristiano es en la mente. ¿Ok? Por eso nuestra mente tenemos que cuidarla, y por eso dice el Señor que tenemos la mente de Cristo. Entonces, en una cabeza donde esté la mente de Cristo, no hay lugar para que las aves vengan a robar lo que Cristo ha puesto en nuestra mente. De manera que tenemos que luchar para alinear, y recordando que dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, nuestros pensamientos tienen que todos los días estar alineándose a través de la palabra, alineándose con la mente de Cristo. Entonces dice que parte cayó también en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra. O sea, muchas veces la persona tiene muy buenas intenciones, muy buen deseo de estudiar la palabra, pero no hay esa profundidad, no hay ese empeño, no hay ese deseo de escudriñar la Escritura y de profundizar en la Escritura. Entonces dice aquí la palabra, por cuanto salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esto es un tipo de muchos cristianos, de lo que ocurre con muchos cristianos en la iglesia. Usted tiene que ver muy bien qué usted hace con esa palabra que usted recibe, porque la palabra de Dios no es sencillamente palabra vacía como la que habla el mundo por ahí. Tenemos una palabra que es una persona, porque es palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos está hablando a través de ella. Por eso no la podemos leer a la ligera. Por eso tenemos que profundizarla, por eso tenemos que escudriñarla. Así es que dice que cuando salió el sol, como aquella palabra no había, aquella semilla no tenía tierra, no tenía mucha profundidad, salió el sol y se quemó. Y parte también cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Es decir, ¿qué son los espinos? Los espinos son los conflictos, son
las tribulaciones, son los ataques, son las situaciones que muchas veces tenemos dentro de la iglesia y que nuestra fe rápidamente se desvanece. A veces tenemos una fe gigante para hacer que los montes se trasladen al corazón del mar. Salimos de la iglesia llenos y saturados de esa fe, pero cuando viene a ver el enemigo nos levanta una situación por ahí y hace que nuestra fe entonces decaiga. Los espinos surgieron producto del pecado. O sea, Satanás, Dios hace su siembra, pero el diablo hace la suya también. Entonces, Dios le dijo a Adán: por tu culpa la tierra es maldita y la tierra te va a producir espinos y caldos, lo cual no era el propósito de Dios. Entonces, dice aquí la palabra que los espinos crecieron y la ahogaron, más parte cayó en buena tierra. Diga: yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto. Oiga cuánto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál al 30 por uno. Y dice la palabra: el que tiene oídos para oír, que oiga. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, estoy en el capítulo 13, versos 18 y 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hermano, esto es literal. Recuerde que le decía, la batalla nuestra es en la mente. ¿Quién es que viene? Viene Satanás. Dios nos advierte en su palabra: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. No permita que tu mente, que tu corazón se turbe. Creed en Dios, creed también en mí. Descansa, mi paz yo he dejado, mi paz os he dado, no como el mundo ha dado. No se turbe vuestro corazón. Entonces, en este tiempo en que estamos para ser hacedores de la palabra, estamos para ejercitar, para practicarla, para confiar en esa palabra. ¿Cuántos esa palabra le ha hecho bien? ¿A cuántas personas han sido sanadas por esa palabra? Porque la palabra, hermanos, es lo que sostiene el universo. La palabra es lo que sostiene la creación. La palabra es lo que nos sostiene vivo. Vivimos por la palabra. Mucha gente que se preocupan más por lo material que por lo espiritual. Dice la palabra que tenemos precisamente la palabra en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, las añadiduras son las cosas por las cuales nosotros nos afanamos más. ¿Por qué? Porque el enemigo nos mete terror. Mira que la casa que te van a quitar, te van a echar para afuera, que te van a cortar la luz, que te van a hacer aquello, que te van a hacer... Entonces, todos esas ministraciones van creando temor en nuestras vidas y nos van bloqueando la relación con Dios, la relación con la palabra, el conocimiento de la palabra. Entonces, dice: el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Hermano, esto que dice aquí no es sencillamente palabra, porque cuando el Señor Jesús hablaba por parábola, Él lo hacía con un propósito y ponía ejemplos de cosas que nosotros conocemos. O sea, nos está hablando aquí de siembra. Aquí no hay nadie que no sepa lo que es sembrar. ¿Ok? Porque aún hasta en los patios de nuestra casa sembramos. Yo siembro en el patio de mi casa y he tenido buenas cosechas. Porque Dios, eso es una naturaleza. Dios creó al hombre
y lo puso en un jardín hermoso, en un jardín bello. El hombre se sentía cómodo allí y luego perdió la relación con Dios, y la historia ustedes la saben. Dice aquí que les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, los obreros, vino su enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos enemigos? Solamente 2 tienen enemigos. Felicito al resto. Porque si solamente 2 tienen enemigos, entonces significa, hermano, que tenemos que estar alerta. Tenemos el enemigo más peligroso que lucha. Usted está sentado aquí en la iglesia y usted está esperando que Cristo venga para usted irse al cielo, pero Satanás está maquinando otra cosa. Usted tiene propósito de trabajar en el ministerio, de trabajar en la obra, pero el enemigo tiene otro proyecto contra usted. Usted tiene propósito de que su familia conozca al Señor y de que usted sea un ejemplo y de que a través de usted su familia venga al conocimiento de la verdad. Pero Satanás tiene otro proyecto. Eso es exactamente lo que dice aquí. Mientras dormían los hombres, o sea que ni siquiera se puede descansar con el diablo. Mientras usted está durmiendo, como le decía ahorita, está él maquinando, trabajando, a ver cómo le daña su ministerio. ¿Cuántos tienen ministerio aquí? Entonces usted tiene que cuidar lo que usted tiene para que ninguno tome su corona. Lo que Dios te ha dado para que ninguno te robe tu corona, porque el enemigo anda detrás de esa corona. No para ponérsela, no, porque esa corona a él le hace daño. Es para que tú no logres el propósito de Dios. O sea, no es que el enemigo te quiere quitar la corona para él ponérsela a los demonios para usarla. No, él tiene otro proyecto. Y si tú lo ignoras, entonces tienes consecuencias funestas. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña. ¿Qué es la cizaña en medio nuestro? La cizaña la podemos ver como el chisme, lo podemos ver como la murmuración, lo podemos ver como la crítica, lo podemos ver como la paloma que se le sentó a la hermana aquí en el hombro. Y nosotros entendemos por la palabra que la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Sin embargo, el profeta le advirtió a la hermana y le dijo: no es el Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo? Cuídate de Satanás, porque él también se disfraza como ángel de luz. Si él se tiene que disfrazar de Jesucristo, se disfraza de Jesucristo sin problema. Se tiene que disfrazar del Espíritu Santo, también lo hace sin ningún tipo de problema. Se tiene que disfrazar de Dios como luz, como ángel de luz. Él hace lo que sea. Él es el maestro de la careta. Él es el maestro del disfraz. Por eso él es el engañador número 1, el perverso, el mentiroso y padre de mentiras. Entonces, en la iglesia, la cizaña es la persona que te habla y que te dice: mira, deja ese ministerio, siéntate, no haga nada, o vete de aquí, haz cualquier cosa. Si no, dígame usted cómo se manifiesta la cizaña en la iglesia. Entonces dice que vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo apareció la cizaña? Cuando apareció el fruto. Cuando tú estás haciendo algo para Dios en la iglesia o en el ministerio que Dios te ha puesto, cuida eso con temor y temblor, porque la cizaña te está toreando. Los lobos disfrazados de oveja trabajan dentro de las ovejas. Ese es su campo de operación. La cizaña trabaja dentro del trigo. Y fíjense que la cizaña lo que hace, si usted ve una mata de cizaña y una mata de trigo, hasta que no echan frutos el uno y el otro, usted no la puede distinguir fácilmente. Entonces la cizaña, ¿cuántos saben lo que es una zancadilla? Zancadilla, esas personas que van caminando y alguien le pone el pie y la persona se va de boca. Eso es lo que hace la cizaña. Cuando el trigo va creciendo, la raíz de la cizaña se entremezcla con la raíz del trigo
pero no solamente para detener el crecimiento, sino para absorber los ingredientes, los elementos que el trigo recibe. Entonces la cizaña también se va alimentando de ahí. Pero fíjense lo que dice la palabra. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Imagínese usted si el Señor Jesús tenía enemigos, tenía los fariseos, tenía los escribas. Esa gente eran una piedra de tropiezo para el Hijo de Dios. Hoy no tenemos en las iglesias escribas y fariseos, pero tenemos otra versión. Tenemos la versión cizaña, que hace el mismo trabajo. El asunto es que el diablo siempre va a tener a alguien que te va a bloquear. El diablo siempre va a tener a alguien que te va a poner zancadilla para que te caigas. Y tú crees que es un hijo de Dios. Es un instrumento de Satanás. La Biblia dice: los tropiezos son necesarios. Oiga bien, los tropiezos son necesarios, pero hay de aquel por quien vengan. Hay de aquel por quien vengan. Entonces hay que cuidarse de hacer caer al hermano, de perturbar la obra de Dios, de servir de piedra de tropiezo en la obra de Dios, porque eso tiene consecuencias funestas. Así es que le dijo: los siervos, dice, un enemigo ha hecho esto de sembrar cizaña. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Mas él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Es decir, que todos esos chismes que la cizaña te pueda traer, todas esas murmuraciones, todas esas críticas que la cizaña te pueda traer, tú sencillamente no le haces caso y sigue hacia adelante. Como el trigo sigue su crecimiento y su desarrollo. Porque muchas veces hay personas en la iglesia, y no importa la posición que tengan. Recuerde que Judas era un líder, y un líder de confianza, porque la posición que el Señor Jesús le dio a Judas no se le da a todo el mundo. La posición de tesorero, eso no se le da a todo el mundo. Sin embargo, el Señor dejó a Judas ahí a su lado. ¿Usted cree que el Señor no tenía manera de eliminar a todo el que lo perturbaba? En un momento, cuando vinieron a atacar a Jesús, Pedro iba a sacar una espada y le dice: Pedro, bueno, en un momento le tiró a alguien a la cabeza. Decimos que le llevó una oreja, pero fue a la cabeza que le tiró. Lo que pasa que tenía buenos reflejos, ¿verdad? La persona a quien le tiraron el espadazo dobló así, solamente ¡chan! Le llevó la orejita nada más. Y el Señor la tomó y se la puso de nuevo. Bueno, el Señor tenía escuderos, tenía guardaespaldas, y además las huestes angelicales solamente tenía que dar órdenes. Pero el Señor dice: tranquilo, que la lucha no es contra sangre ni carne, pero tampoco no es con espada ni es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, el Señor, al igual que nosotros, también tenía sus cizañas. Tenía a Judas, era un líder ahí a su lado. Entonces, porque usted vea, cuando usted vea líderes en la iglesia haciendo y diciendo cosas que no van acorde o que van en contra de lo que dice el liderazgo de esta iglesia, porque si hay alguien que tiene la dirección y que tiene el timón del barco y el freno del caballo en sus manos, son los pastores de esta iglesia, a quienes Dios le ha dado la visión. Y el que no sigue esa visión sencillamente no es de aquí. Entonces, hermanos, Dios nos advierte por su palabra, y esta palabra no está aquí sobrando, esta palabra no está aquí de más. Dijo el Señor, los siervos: tú quieres, Señor, que vayamos y arranquemos, acabemos con el trigo, con la cizaña.
Tú quieres que acabemos con todos esos que hablan. No, déjalo que hablen. Y fíjese cómo Dios, en lo que leyó la pastora hoy, mandó exactamente a decir la profeta: no hagas caso a lo que tú escuches. Te van a enviar mensajes para detenerte, para distraerte, pero tú sigue adelante. Por eso decía el apóstol Pablo, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. El diablo se le levantaba a Jesús cuando iba en la mar, ¿verdad? Donde quiera le salía Satanás. El diablo te va a salir donde quiera, no importa que esté en la iglesia. Uno de los campos, de los mayores campos de operación del enemigo es la iglesia, porque donde quiera que hayan personas que se asocien, que se alíen con Satanás, él tiene todo el derecho legal de estar ahí. Y Dios es justo hasta con Satanás. Porque cuando los siervos dijeron, Señor, vamos y arrancamos la cizaña, el Señor le dijo, no, déjala tranquila. Dios podría hacer cuantas cosas en la iglesia para que lo que no sirve se vaya de esta iglesia. Pero no, déjalos ahí, déjalos tranquilos. Porque hay consecuencias. Dios tiene consecuencias terribles. Por eso dice la palabra, el que hace caer a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera colgarse una piedra de molino en el cuello. Yo no sé si ustedes conocen, los que no conocen la piedra de molino, imagínense por lo menos un blog de 8 de esos blog Tavares y tirarse al mar. Imagínese usted si puede salir a flote. Bueno, eso es exactamente lo que hace Dios con los que hacen tropezar y los que perturban y bloquean su propósito. Así es que el Señor le dijo, ya terminando, le dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y átala en manojos para quemarla. ¿Cuál es el destino final de la cizaña? El infierno. Recógeme la cizaña, no te preocupes, déjala. Déjala que crezca, déjala que haga y deshaga. Que yo me encargo de ella, porque es el Señor, hermano, que pelea nuestra guerra. El Señor es que pelea nuestras batallas. Así es que deje que la cizaña haga lo que tenga que hacer, porque para eso la trajo el diablo. Y como le dije, los espíritus tienen el derecho de estar en las personas que se han asociado con él. Usted viene a la iglesia en alianza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en usted de diferentes maneras, pero aquellos que traen otro espíritu, también el enemigo se manifiesta, porque olvídese, es una batalla hasta que Cristo venga. Ahora, usted sabe dónde no hay demonios ni ataques demoníacos, en el cielo. Cuando Cristo venga, allí estaremos, oiga, en esas calles de oro y ese mar de cristal. Y la cizaña cogiendo lucha. Porque dice la Biblia que el gusano nunca muere. El gusano de la conciencia nunca muere. Para la gente que cree que el mundo se acaba para el que se muere, está más perdido que el diablo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que el Señor a unos le dirá cuando Él venga, a aquellos que le dijeron, Mateo capítulo 7, verso 15, en adelante, Señor, mira que en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, en tu nombre hicimos cuantas cosas, en el nombre de Dios. ¿Y el Señor qué le dirá? Dígalo usted mismo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque esto no es un asunto de obra, no es un asunto de apariencia, es un asunto de que por su fruto el árbol es conocido. A la gente le encanta, dice, por eso nos advierte la palabra en el verso que leímos, dice, guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas,
levantar las manos con sus mangas largas para que todo el mundo vean que son religiosos y que son santos. Le encanta el exhibicionismo, pero también dice que aman las primeras sillas en la sinagoga. En la iglesia se sientan los número uno y aunque venga visitas, ellos no son capaces de irse atrás ni de moverse, no, porque ellos quieren que todo el mundo lo vea. Y también aman los primeros asientos en las cenas. Le encanta eso a los escribas y a los fariseos. Pero qué bueno que aquí no hay ni lo uno ni lo otro. ¿Verdad que no, hermanos? Fuera todo espíritu de religiosidad, fuera todo espíritu de escriba y fariseo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y aquí solamente tiene derecho el Espíritu Santo de Dios. Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, no del allantoso, no del que tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos niega la eficacia de ella. Usted sabe que la palabra es como el agua. Entre más usted se llena de palabra, más limpio está. Así es que tenemos que dejar que esa palabra nos purifique por dentro, que nos sature, que el Señor llene nuestra copa de su palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Vamos a mantener una relación de coinonía, no una relación de trigo y cizaña. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cree usted que la cizaña permanece en Cristo? Nunca en la vida, si está para hacer lo contrario. Está para perturbar, para dañar. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, mis hermanos, con esta palabra yo los dejo y debemos también recordar que todo aquel, bueno, Moisés era un hombre que era un tipo de Cristo, era manso, era hasta tartamudo, es decir, que no podía hablar mucho. Y el pueblo lo sacó de casilla, algunas veces lo sacaba de casilla en el desierto. Imagínese usted la situación de Moisés. Y a pesar de ser un hombre como era, tanto él como el sacerdote Aarón, dice la palabra, que de los príncipes de Israel se le levantaron 250 a Moisés. Y le dijeron, ¿tú crees que solamente por ti, Aarón, habla Dios? Por nosotros también. Nosotros tenemos gente aquí que son gentes importantes y son gente a quienes Dios oye. Y le dijo Moisés, tratando de conciliar con él, mandó a buscar a dos de ellos y le dijeron, no, nosotros no vamos para allá. Estaban dados a Satanás, regados con Moisés. Y lo peor que usted puede tener es cuando usted está cogiendo lucha con un pueblo que la Biblia lo tilda de rebelde, y se levanta entonces un grupo, la gente con la que supuestamente usted cuenta para que le ayuden, y se levantan en rebelión. Eso era lo único que faltaba. Se levantaron 250 en cualquier congregación, por más grande que sea, es mucha gente. Porque siempre hay gente, siempre le sigue la familia y no cuenta la familia. Pero Moisés le dijo, ok, vamos a ver con quién de nosotros está Jehová. Váyanse y vengan mañana a presentarse delante del Señor. Traigan sus incensarios, su incienso, y vamos a encender fuego aquí. Vamos a ver por quién habla Jehová. Si usted se lee el capítulo 16 del libro de Números, usted va a encontrar la respuesta de lo que pasó con Coré y los 250. Dice la Biblia que cuando estaban ya listos allí delante de Moisés y Aarón, se manifestó la presencia de Jehová, se abrió la tierra se lo tragó y descendieron vivos al Seol. ¿Cree usted que del Seol ellos se iban a
a la gloria, ¿verdad? Al paraíso con Dios. Por ahí se fueron para abajo y no se sabe. Todavía tienen que estar bajando. De manera, hermanos, que vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Vamos a cuidar lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, para que Satanás no gane ventaja, no ignore sus maquinaciones. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. No mires ni para la izquierda ni para la derecha. Cuídate de las palomas, cuídate de los lobos que tienen su traje como las ovejas. Cuídate de los falsos ministros, cuídate de los falsos profetas, cuídate de los mutiladores del cuerpo. Son muchos enemigos, hermanos. Y los tenemos en la iglesia como hermanos y le decimos Dios te bendiga y lo abrazamos. Ahí está la cizaña, ahí está el lobo, ahí está el ángel vestido de luz. Porque es que en el tiempo de Dios es que la cizaña va a ser arrancada y va a ser quemada. Y no es ni usted ni yo que la vamos a arrancar. Pero el Señor hace justicia y Él cuando Él la hace correctamente. Es que el Señor no quiere que nosotros nos ensuciemos, ¿verdad? Estas manitos que están para alabarlo y glorificarlos a Él, no la ensuciemos con la inmundicia que el diablo trae. Él dice que se ha propuesto llenar la tierra de inmundicia hasta que llegue al trono de Dios. Usted no ve cómo Dios deja al diablo tranquilo. Usted sabe las cosas que el diablo le hace a Dios. Terribles. Lo último es coger el nombre de Dios y en nombre de Dios hacer todas las cosas que Él hace. Eso es como cuando usted coge la firma de su jefe y la falsifica. Imagínese las cosas que le vienen. Falsificar la firma de un jefe. Pero el diablo vive haciendo y deshaciendo. Sin embargo, Dios lo tiene ahí tranquilo. Sencillamente su agonía es larga, pero su muerte es segura. Póngase de pie y aplauda la gloria del Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, que está con nosotros.